Buena tarde a los amigos que nos ven a través de la señal de este canal y buen día o buena noche a todos aquellos que nos ven a través de los medios electrónicos y las redes sociales. Es un gusto tenerlos otra vez en el programa. El artículo 1382 del Código Civil más o menos contempla la posibilidad de que cuando uno causa algún daño a otro, tiene que repararlo, tiene que resarcirlo. Es decir, esto quiere decir que tenemos una responsabilidad frente a nuestros actos, tanto también de las personas y de las cosas de las cuales nosotros tenemos el control. Todos los días vemos circunstancias que por motivos causan un daño que sea físico o moral a otras personas o bienes, inclusive con pérdidas de vida y que nos vemos en la obligación de atender, no solo por un tema legal, sino también por un tema moral. Mejor Me Aseguro es un espacio de información que está convencido que procurando tu tranquilidad estarás mejor protegido. El tema del día de hoy es el seguro de responsabilidad civil. Y en esta ocasión hemos invitado al profesor Carlos Acosta Olivo. Él es abogado y especialista en Derecho de Seguros. Él trabaja actualmente en la Universidad Científica del Sur. Él nos ayudará con algunas interrogantes que le haremos a lo largo del programa. Buenas tardes, Carlos. Un gusto de tenerte. Estimado Víctor, ¿qué tal? Muy buen día. En primer lugar, un agradecimiento por tu gentil invitación para poder hablar con el público oyente sobre estos temas necesarios, interesantes, porque como bien has dicho, en cualquier momento cualquier persona puede causar daño a otro, que es el escenario básico de la responsabilidad civil. Carlos, y felicitarte también por el esfuerzo de haber hecho el segundo Congreso Internacional Universitario en Seguros, del cual no hemos podido participar este año, pero estaremos predispuestos para el próximo. Encantado de tenerte a ti y en general a cualquier persona interesada en aprender sobre seguros. De hecho, y rápidamente para no quitarle tiempo al objeto de la conversación del día de hoy, pues estos congresos se inspiran en los grandes congresos universitarios que se dan en Europa, donde tenemos un poco más de cultura, tenemos más escuelas que brindan formación en seguros. Entonces, la intención de estos congresos internacionales de seguros que está haciendo realizado por la Universidad Científica del Sur, por la carrera de Derecho, para ser más exacto, y por el Centro de Estudios Avanzados del Seguro, Inteligencia Artificial y LegalTech, y financiado por la consultora legal Umbrella Claims Advisor, de la cual soy socio, pues es justamente brindar a un precio asequible una formación para las personas que están actualmente trabajando en el sector seguros y a todos los jóvenes universitarios que estén interesados en aprender sobre seguros. Nos parece una buena iniciativa y aquí vamos a hacer lo posible por tratar de difundir, porque un poco también de los fines de este programa es hacer un poco de pedagogía en seguros para el público que nos ve y nos escucha. Carlos, hemos dicho al comienzo que todos estamos pasibles de tener de alguna manera una responsabilidad, que eso no significa que con algún dolo queramos hacerle un daño a otra persona. Pero vamos a ir desmenuzando un poco este tema tan apasionante y tan extenso, porque creo que de texto es muy poco, pero de casuística tiene muchísimo más. Nos vamos también a ayudar con algunas imágenes que luego después nos irá poniendo Eduardo desde el control. ¿Qué es el seguro de responsabilidad civil? En Muy pocas bien. palabras. En primer lugar, muy brevemente, nosotros tenemos que tener como presupuesto los riesgos generados por la responsabilidad civil. Y nosotros en el Perú tenemos como base general de responsabilidad civil, en primer lugar, al Código Civil, el cual establece dos tipos de responsabilidad de manera muy simple. Tenemos el artículo 1969 del Código Civil, que nos habla de la responsabilidad civil extracontractual general. Es básicamente cuando cualquier persona por dolo o culpa afecta a otro ciudadano. Y luego tenemos el artículo 1321 del Código Civil, que se encarga de los problemas de responsabilidad que surgen en las relaciones contractuales obligatorias. Entonces, esta posibilidad de tener que pagar una indemnización puede ser organizada, puede ser transferido dicho riesgo a una aseguradora. Entonces, tenemos que el seguro de responsabilidad civil en su variante general viene a ser aquel seguro por el cual la aseguradora se obliga a pagar la
suma o monto indemnizatorio que corresponde por la realización normal de las operaciones del asegurado en caso de que efectivamente cause un supuesto de responsabilidad, ya sea a terceros o a personas con las que tiene algún tipo de relación contractual, dependiendo también de las coberturas específicas del seguro. Carlos, ya hemos hablado de la extracontractual que nosotros conocemos como responsabilidad civil general, que es la más común. Entonces tenemos básicamente tres coberturas importantes. La extracontractual que has contado, cuéntanos ahora cómo se activa la póliza o la cobertura del seguro contractual, de la responsabilidad civil contractual. Muy bien, en el caso de la responsabilidad civil contractual, en primer lugar, tienes que tener contratada la cobertura. Existe, y lo he visto frecuentemente en los diversos litigios, de que se cree equivocamente de que por tener la póliza de responsabilidad civil general, que es la extracontractual, estás coberturado respecto de todo, cuando eso no es correcto. Si uno revisa las diversas exclusiones de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, va a poder identificar que en primer lugar excluye la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque eso está protegido por otra póliza. Excluye también, por ejemplo, ciertos tipos específicos de responsabilidad que están cubiertos por otros tipos de pólizas específicas. Entonces, en el caso de la responsabilidad civil contractual, tenemos varias variantes. Una de ellas, la principal, es la denominada responsabilidad civil patronal, que, insisto, tienes que tener la cobertura contratada, por el cual la aseguradora se va a comprometer a indemnizar a los trabajadores o diversos sujetos con los que se tiene algún tipo de relación de subordinación y que sufran algún accidente, alguna afectación en sus bienes, en su estado físico también. Y luego también tenemos la póliza de responsabilidad contractual general, la cual está orientado a las operaciones económicas, comerciales. Es decir, si tú con algún proveedor, con algún cliente llegas a tener algún escenario en el que le llegues a causar daño, en la medida de que esté dentro de las operaciones, en la medida de que el contrato haya sido informado, porque esa es una regla que suelen olvidarse frecuentemente al momento en el que ocurre un evento, que los contratos relacionados y que pretendan protegerse bajo la póliza de responsabilidad civil contractual tienen que estar normalmente declarados, tiene que entregarse una lista de contratos para que se active la cobertura. Cabe indicar que esto es una regla frecuente, no necesariamente está en todas las pólizas. Cuando se me pregunta, oye, ¿cómo debo hacer para activar una determinada póliza? La respuesta siempre debe partir de, pues, revisa tu póliza. Tu póliza ha establecido cierto procedimiento sin perjuicio de que la ley del contrato de seguro hace un desarrollo muy, muy general de cómo es un procedimiento primero de aviso, que es el primer momento. Lo primero que se tiene que hacer, luego de revisar la cobertura, conversar con el broker, preguntarle, oye, ¿esto está asegurado o no está asegurado? Entonces, luego de esa pregunta necesaria, inmediatamente tienes que cumplir con el aviso. En el caso de la responsabilidad civil tenemos una cuestión interesante, porque ocurre el evento el día de hoy y no necesariamente el día de mañana se presenta el requerimiento de pago. ¿Por qué? Porque como estamos ante un supuesto de responsabilidad civil, es un supuesto que necesariamente tiene que ser calificado por el Poder Judicial o por un órgano arbitral, en caso que exista un convenio arbitral aplicable a relaciones contractuales, por ejemplo. Entonces, el caso o el supuesto de la responsabilidad civil pasa como regla general por la determinación legal de que exista la obligación de pagar, y eso es de competencia en línea de principios de los jueces. Por eso es que, hablando de responsabilidad civil, la ley del contrato de seguro te dice que al momento de poder hacer efectiva la cobertura, pues tiene que haber una sentencia firme, a menos, y esa es la regla por la cual se suelen valer las compañías de seguros en acuerdo con sus asegurados, a menos de que la compañía haya aceptado expresamente poder pagar una transacción antes de la existencia de una sentencia firme. ¿Y por qué digo que esta es una regla general? Porque como en todo hay excepciones. Por ejemplo, nosotros encontramos que en materia de responsabilidad civil por accidentes de tránsito,
La cobertura de responsabilidad civil, en primer lugar, se va a manifestar de manera impropia, voy a explicar luego por qué, con el SOAT. Tú tienes un primer monto que se paga por incapacidad temporal, un monto que se paga por gastos médicos, un monto que se paga por invalidez permanente, también por muerte. Insisto, luego vamos a de pronto ampliar un poco Sí, más la idea, pero esto funciona como un primer nivel de asunción de riesgo. Las pólizas de responsabilidad civil que, por ejemplo, tienen algunas empresas para sus vehículos, pues se activa en exceso de este primer monto que va a asumir este seguro obligatorio. Pero ese seguro obligatorio, si uno revisa su normativa, tiene un principio muy interesante. Un principio que yo he denominado como el principio de pago inmediato o principio de inmediatez en el pago. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser pagado de manera inmediata. Cumples los requisitos que establece la norma y lo pagas inmediatamente. En cambio, el análisis propio de cualquier otro seguro parte de todo un proceso de determinación, de liquidación, que según la ley, de manera general, el artículo 74 de la ley del contrato de seguros, en línea de principio demora unos 30 días. Más o menos a Carlos. partir de que tiene toda la información. Vamos a tratar ese tema con una imagen que posteriormente la vamos a poner. A ver, Claro, hasta ahorita hay tres coberturas principales, la extracontractual, la contractual y la patronal, digamos de manera general. La correcto. extracontractual, para hacer un pequeño resumen, es por cualquier daño que yo pueda causar de forma involuntaria a un tercero, que se llama así en el Relacionado a las seguro, operaciones. ¿ok? Siempre La relacionado a contractual las operaciones declaradas. Sí, La contractual es la que cuando yo suscribo un contrato con alguien, porque así me lo exige para poder desarrollar una actividad, y la tercera es la patronal, que yo tengo que estar con un grado de dependencia laboral muy bien. con un patrón, con una empresa, con alguien a quien yo le brindo mis servicios. Ahora, también los intermediarios de seguros tienen la obligación por ley de suscribir una póliza, de suscribir un Correcto. contrato de seguros. ¿Cuál es el ámbito de esta responsabilidad para poder seguir avanzando en los otros temas? Muy bien. Lo que tú nos estás comentando es un tema muy interesante, Víctor. Muy buena pregunta. Lo que sucede es que existe en los diversos denominados seguros obligatorios un conjunto de seguros que la normativa te obliga a ti a contratar. Aproximadamente de los casi 30 seguros obligatorios, son 32 aproximadamente, Uh -huh. casi más de la mitad, más de 19, son seguros de responsabilidad civil, o al menos tratan de serlos. Y uno de esos es justamente la póliza profesional, que es un seguro especial que debe asumir el broker de seguros. Este seguro profesional, también conocido por su denominación inglesa como seguro de errors and omission, de errores y omisiones, Uh -huh. lo que pretende es que si ha habido un escenario de negligencia al momento en el que el corredor haya brindado sus servicios, y el corredor brinda servicios en dos momentos claros. El primer momento es el momento de la asistencia y asesoramiento al momento de contratar el seguro. El broker tiene que identificar las necesidades de riesgo del cliente y tiene que identificar la oferta de seguros que le brinda el mercado. Entonces, su trabajo en gran medida consiste en saber qué necesita el cliente y conseguir la mejor cobertura según precio y alcance de protección. Eso es lo que tiene que hacer un adecuado broker. Ese es el primer gran momento en el que el broker se puede equivocar. Segundo momento importante en el que el broker se puede equivocar, el momento del acompañamiento de la ejecución de este contrato de seguro. Es decir, cuando el contrato de seguro ya celebrado necesita ser activado. Hay escenarios en el cual la aseguradora, por diversos motivos, en algunos casos, una mala comprensión del reclamo o del mismo producto, rechaza el siniestro. Es responsabilidad del broker asistirlo en la medida de lo posible para poder lograr obtener la cobertura si es que esta efectivamente se ha contratado. Entonces, tenemos que en todos estos momentos se puede equivocar. Entonces, la póliza de responsabilidad profesional, responsabilidad civil profesional, la I&O, está justamente pensado para estos supuestos. Un supuesto en el que por un error, por una emisión, el broker le genere una afectación a sus clientes, es decir, al asegurado. Y ahora, Carlos, dicho sea de paso, hay que decirlo, es la única profesión liberal que tiene la obligación de tener un seguro y que otras también podrían tenerlo en salvaguarda también de ellos mismos.
los contadores, los mismos abogados, los médicos, que es un tema tan delicado. Los médicos. El tema de los médicos es sumamente interesante porque, a ver, es que cada vez que se contrata a un seguro, la toma de un contrato de seguro obedece a la existencia de un riesgo real de enfrentar la responsabilidad civil. Si tú tienes un país como el Perú, en el cual, pues, la gran mayoría de médicos que llegan a cometer una negligencia médica finalmente no internalizan el costo de su error, y te comento porque tengo una experiencia de más de 14 años viendo temas de responsabilidad civil médica. De hecho, es mi segunda especialidad luego de seguros. Entonces, en la práctica, pues son los establecimientos médicos, las clínicas, los nosocomios, los que llegan a pagar la indemnización. Y son pocos los casos en los que realmente el médico a título personal, con su propio patrimonio, llegue a pagar. Eso va a determinar que hay un apetito relativamente pequeño para poder adquirir estas pólizas. Si uno ve la realidad norteamericana, pues la póliza de responsabilidad civil del médico es una de las más importantes en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el alto grado de litigiosidad. El problema es que aquí en Perú tenemos dos grandes problemas. Uno, como las personas lamentablemente desconocen sus derechos, pues les juega en contra escenarios legales como la prescripción. En algunos casos, lamentablemente sus acciones prescriben, no se informaron adecuadamente por diversos casos y al final no pueden reclamar. Un segundo escenario es que hay un escenario de espíritu de cuerpo en el que es bastante difícil obtener, por ejemplo, informes médicos que establezcan la responsabilidad o mala praxis del médico. Entonces, en mi lado, que he asesorado legalmente tanto a grandes compañías dedicadas al sector salud, como también a personas afectadas por negligencias médicas, es bastante difícil llegar a encontrar, por ejemplo, de manera sencilla, obtener un informe médico que establezca justamente cuál es la negligencia. Entonces, tenemos que el nivel de litigiosidad y la responsabilidad que finalmente asume el médico es baja. Tenemos que hay un espíritu de cuerpo que hace difícil para la persona afectada poder acreditar de manera efectiva pues la negligencia médica. Entonces, eso ha determinado que en el Perú, al menos, la póliza de responsabilidad civil médica no haya sido contratada de manera masiva. De hecho, la mayoría de empresas de seguros, al menos las cuatro grandes, las famosas Big Four, que son las cuatro que lideran el mercado, no la tienen como uno de sus productos relevantes. Entonces, esa situación ha determinado que el tema médico con el cual en cualquier momento cualquier ciudadano se puede enfrentar, determina que al menos en relación a esta póliza de responsabilidad civil no van a obtener una protección de cara a ella. Seguramente obtendrán un pago si es que ganan el proceso judicial por parte de la empresa que brinda todo este soporte del La servicio médico. prestadora de salud, sí, la Tiene, prestadora exacto, de la salud cual en este tiene caso. su propia Sí, póliza, una póliza general de responsabilidad civil, porque justamente está enfocada en sus operaciones. ujú, Son pólizas distintas. sí. Esto nos da para un programa más, revisar una tercera. Esto me parece muy importante el término. Te voy a hacer una pequeña introducción porque yo escuché este término, tercero civilmente responsable, hace algunos Ujú. años de mano de un abogado, pero por el tema de seguro complementario de trabajo de riesgo, en donde decía, como tú sabes, ahora para ingresar a un lugar de exposición, sea mina, petróleo o gas o alguna actividad de alto riesgo, así sea una Ujú. persona que no lo tiene en su vida normal, tiene la obligación de tener un seguro complementario. ¿Por qué? Claro. Preguntaba mucha gente. Y es que estas empresas se protegen, quieren que les sirva a las subcontratas o a las personas que van a hacer trabajos sencillos, administrativos por último, por si sucede algún problema, ellos activar primero y no ser declarados, en caso no se tuviera esta primera póliza, por el Poder Judicial o pedido por el Ministerio Público como tercer civilmente responsable. Cuéntanos qué es esta figura. A ver, en primer lugar, este término, el tercero civil responsable, se aplica de manera muy específica, muy puntual en el ámbito del derecho penal.
Este término es propio del derecho penal. ¿Por qué? Ujú. Porque de acuerdo a las reglas que establece el Código Penal de 1991, pues en un proceso penal es competencia del juez no solamente el establecimiento de si ha habido o no un delito, sino en aquellos casos cuando corresponda, pues establecer la indemnización derivada del hecho delictuoso. Eso significa que van a haber un grupo de sujetos que no ha cometido el delito porque son personas jurídicas, no pueden cometerlo porque la persona jurídica es imaginaria, es una ficción, no existe en el mundo real, pero que responden. El término responsable es un concepto jurídico que hace alusión a quién es el que va a pagar la indemnización y es un Mm, concepto distinto del término causante. Causante es la ujú. persona que genera el accidente, el siniestro. Tenemos a un causante, el cual es responsable, pero tenemos a otros sujetos que no han causado el siniestro, pero que igual tienen la obligación de pagar. Entonces, cuando se habla del tercero civil responsable, se está haciendo alusión de sujetos distintos, pueden ser personas naturales, personas civiles, que por algún motivo, a pesar de que no han causado el delito, tienen responsabilidad legal por la actuación de la persona que ha cometido el delito y por eso deben pagarle a la víctima. Un aspecto, y no quito mucho tiempo, que siempre ha sido discutido, era, oye, pero tenemos un proceso civil en el que se puede reclamar esto, pero también en el proceso penal se reclama. ¿Cuál es la situación? Nosotros tenemos que, en realidad, es cierto que en el proceso penal se puede pedir una indemnización, pero lamentablemente, dado que el interés principal del juez penal es perseguir el delito, no le han dado mucha importancia a la responsabilidad civil y a la tutela de la persona afectada. Entonces los montos son mucho más pequeños de los que se obtienen en la vía civil. Eso significaba todo un problema. ¿Por qué? Porque dado que el proceso penal tendencialmente es un poco más célere o más rápido que los procesos civiles, se obtenía una sentencia donde decía, ¿sabes qué? Por la afectación de la vida o la salud, te vamos a dar 20.000 soles, el cual es un monto impensable. ¿Qué hacemos con eso? Algunas compañías o algunos despachos decían, bueno, con esos 20.000 soles, pues ya está bien, se te ha pagado por la indemnización, no te tengo que pagar nada más. Ya felizmente la Corte Suprema en varias jurisprudencias que ya se ha mantenido en el tiempo te dicen, oye, si tú obtienes un monto indemnizatorio en el proceso penal, ese monto no es que abarque toda la afectación. Si tú en paralelo realizas un proceso civil, lo cual puedes hacer, pues el monto que te otorgue el juez civil debe primero descontársele el monto que te otorgó el juez penal y luego que te pague el saldo restante. Con lo cual se ha tratado de generar un escenario armonioso porque el afectado, insisto, puede reclamar la afectación de carácter indemnizatorio que tiene naturaleza civil, tanto en el proceso penal como en el proceso civil. Y esto no es Ujú, incompatible. Pero ujú. es evidente que la indemnización no puede ser un supuesto de lucro, como lo dicen la mayoría de manuales que hablan de este tema. Entonces, lo que tiene que haber es un descuento del monto que te otorga el juez penal para que se te efectúe el pago de la sentencia exclusivamente civil. Ujú. Carlos, se nos acabó el programa y queremos agradecer de tu participación y pedirte, por favor, si en alguna otra oportunidad nos puedes acompañar. Yo encantado, encantado de hablar de estos temas que me apasionan. Te felicito por este espacio en el que, insisto, creo que a través del trabajo de muchos podemos lograr un Perú que sea consciente de los riesgos, que pueda contratar más pólizas y que frente a diversos infortunios, pues las compañías de seguros brinden el soporte necesario. Muchas gracias, estimado Gracias, Víctor. gracias Carlos. Un fuerte abrazo. Gracias, de igual manera. Y a ustedes, amigos, pedirles por favor que nos escriban a las redes sociales, tanto del canal como las propias, para hacernos sus comentarios y sus pedidos de algún tema que quisiéramos que toquemos en una próxima oportunidad. También agradecer a Eduardo Carmapoma desde el control. En la realización estuvo Verónica Isla Loaiza y desde la conducción un servidor. Y ya saben, a los que aún no creen en Dios, que la fuerza los acompañe. Y los que creen, que Dios y los seguros nos protejan.